y estábamos haciendo ahí un reportaje en el campamento en Bagdad y llegó un señor con un niño de unos 10, 11 años en brazos, que era un niño que tenía totalmente destrozada la columna vertebral por la onda expansiva de una bomba, man. Y te ven como invasor, ¿no? Sí, claro. Porque no van a distinguir entre un soldado gringo, una médico española, porque era una mujer española la que estaba como médico y un periodista mexicano. Pero ellos todos son invasores y son los que están provocando eso. Y los primeros años fueron muy buenos. Pues hicimos este equipo de comentaristas de Jorge Campos, Luis García y Martinón. Nosotros lo hicimos. El regreso del box, las transmisiones esas espectaculares del Super Bowl, las hicimos nosotros, Enrique. O sea, y Ricardo Salinas, muy buen plan. Me dice, a ver, Pablo, pues ya no te quieren aquí, ya no te quieren. Entonces, ¿a dónde te quieres ir? ¿A Guatemala, a Ventas o a Tijuana? Pues es un exilio, es un destierro. ¿Qué pasó? Te vuelves incómodo, como te digo, pues el director de noticias no me quería. Dios me dio la posibilidad de que me vaya bien en Guadalajara. ¿Cómo voy a patear eso? Claro. ¿Cómo voy a patear eso? A pesar de que el 20% de la población mexicana tiene problemas de adicciones, Enrique, el principal enemigo de los adictos son sus familias. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades y en esta ocasión con un invitado por demás muy especial. Un buen amigo, pero sobre todo un gran maestro, porque sin duda alguna nuestra siguiente identidad se le aprende y se le aprende bien. Con nosotros el señor Pablo Latapí. Hombre, muy bonito, qué bonito empezar así, Enrique, muchísimas gracias, qué generoso con eso de maestro. Tu amigo me encantó porque somos amigos y desde hace mucho, mucho tiempo, cosa que me halaga muchísimo. Al contrario, Pablo, la verdad es que es todo un honor tenerte aquí en Identidades. Cuando iniciamos este proyecto, Nacho, Iván y tu servidor. Buenos amigos, también, buena banda, Enrique. es correcto. Fuiste el primer nombre. El primer caray. nombre es para tenerlo aquí en este set. El señor Pablo Latapí, porque pues hay mucho que contar, ¿no? Identidades se trata de eso, de que nos cuentan la trayectoria de las identidades que nos acompañan, de cómo llegan a esta cúspide y se mantienen en este éxito independientemente a lo que la identidad se dedique. Y eres, al menos para nosotros, eres pues un maestro. No, hombre, La verdad es que para quienes no lo sepan, Pablo estuvo mucho tiempo en TV Azteca aquí en Guadalajara. Su servidor, bueno, pues se dedicó mucho tiempo al tema de las noticias, al tema del periodismo, aquí precisamente. Y bueno, desde entonces, desde inclusive antes de entrar a la universidad, en la preparatoria, pues ya te veía yo dando noticias y decía, algún día quiero presentar noticias como Pablo Latapí, como Javier Alatorre, como el teacher, ¿no? Me encantaba a mí el tema de las noticias y cuando se oye el Pablo Latapí va a venir a Guadalajara, pues a lo mejor viene a conducir un noti, ¿no? A lo mejor viene como invitado, no, se va a quedar aquí, todo así de, no mames. Mira. Para mí fue así como que, wow, el señor Pablo Latapí viene aquí. Y sí, dicho y hecho, nos dio un montón de clases a todos. La verdad es que trabajamos bien, trabajamos bonito. Se aprendió muchísimo. Muy buen equipo, ahí. Lo que tuvimos fue un gran equipo de trabajo. Pablo Latapí, ¿quién es Pablo Latapí? Pues tu amigo, para empezar. Gracias. ¿No? Y además me siento un hombre muy afortunado. La vida me ha dado mucho, me ha dado cosas muy positivas, muy padres. La oportunidad, por ejemplo, de estar hoy aquí. Y que pues yo soy un eterno aprendiz, ¿no? Aprendido todos los días a lo largo del camino y he tenido la suerte de aprender de muchas cosas, ¿no? Fui muy afortunado porque me tocó estar en la televisión durante pues la última gran época de oro de la televisión mexicana, sí, claro, allá en Ciudad de México, y pues eso me dio una marca, ¿no? Que es Pablo Latapí, precisamente, ¿no? O sea, estuvimos en el momento correcto, en el programa correcto y haciendo las cosas correctas y nos fue muy bien y eso pues eso suma, ¿no? Y entonces he tenido la fortuna de estar en muchos lugares, hacer muchas cosas, y me ha ido bien, me ha ido mal, he triunfado, he fracasado, pero estoy vivo, estoy en Guadalajara, me encanta Guadalajara, y traemos un proyecto muy bonito de trabajo aquí en la gran Guadalajara, la Perla Tapatía. Creo que el que nos vaya mal, el que tengamos tropiezos, es parte esencial del éxito, ¿no crees? Pues es lo que dicen, ¿no? O sea, tienes que conocerlo, porque dicen que un hombre que nace ciego, pues nunca ha visto la luz, no tiene referencia, ¿no? Es alguien que siempre le va bien, pues nunca tiene la referencia de lo que es irte mal y entonces nunca valoras lo que es que te vaya bien, ¿no? Claro. Entonces, parte de la vida y parte del aprendizaje, mi querido Enrique. ¿Cómo te
¿Cómo inicia Pablo Latapí en esto del periodismo? Porque tú estudiaste economía. Soy economista, efectivamente. Es que esto es una historia muy Ajá. complicada. Yo digo que es el destino, ¿no? O sea, el camino te sale a ti, al camino, ¿no? Es el camino que te va encontrando. Lo que pasa es que yo quería ser escritor allá en mis ayeres, cuando Sí. estaba yo joven, adolescente, con muchísimas ideas en la cabeza, quería ser escritor. Y entonces, en ese afán de querer ser escritor, busqué una carrera para ser escritor, pero no encontré realmente una carrera que te ayudara. Estaba ciencias y comunicación, de ciencias de la información, estudié un semestre de periodismo en la Universidad Ibero, pero yo sentía que no, que tú tenías que hacer tu propio oficio, ¿no? Entonces me metí a estudiar economía, mucho también por darle a mi padre una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, que para mí él era como universitario muy importante, y a la par empecé a hacer oficio, empecé a trabajar en revistas, en editoriales, ya redactando, haciendo reportajes, y ahí empieza la carrera. Y eso me fue llevando, hasta que un día, digo, te podría contar toda la historia, cómo llegué al radio, etcétera, etcétera, pero un día, por azares del destino, sin yo buscarlo, o sea, sin yo ir a buscarlo, estaba yo sentado en un estudio de televisión ahí en el Ajusco, haciendo el noticiero matutino, ¿no? De repente así... Pues bueno, sí es un de repente Sí, porque, sí. porque el hecho, por ejemplo, de estar trabajando en las editoriales me llevó, por ejemplo, a trabajar también en oficinas de gobierno, en el área de prensa. Ajá. Eso me llevó después a trabajar en la universidad, en la UNAM. Estaba yo trabajando en difusión cultural y ahí salió la oportunidad de irme a radio. Cuando me dijeron que me iba a radio a la universidad, dije, bueno, pues me voy un par de semanas y regreso. Yo estoy feliz en difusión cultural, acá con las bailarinas y con el cine y las orquestas sinfónicas, etcétera. Era precioso el trabajo, pero pues cuando ya estuve 2 meses en radio, los hertz, dicen, se te meten y ya no se te salen, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y la economía entonces nunca la ejerciste? Pues mira, no la ejercí como tal, digo, hice una buena carrera, tengo una buena calificación, pero sobre todo a mí lo que me sirvió más de la carrera de economía, y te lo digo hasta la fecha, es los métodos de estudio, ¿no? Los Ajá. métodos científicos de estudio. Nos tocó muchísimo estudiar marxismo, ¿no? Sí, claro. El materialismo histórico, y dices, ok, ya eso está sepultado, lo que tú quieras, pero como método de estudio, como método de trabajo y método científico es maravilloso. Sí, Y a la fecha lo sigo aplicando, ¿no? Ya es parte de tu identidad. Entonces eso es lo que me deja la economía. Insisto, fue muy importante para mí, a mi papá, darle una licenciatura, ¿no? De la UNAM, y pues eres licenciado, y en un país donde pues lo que es ser licenciado es lo que rifa, ¿no? Eres licenciado y de la UNAM. Entonces, pues, tanto estudio para que al final te digan LIC. El LIC, sí, LIC. me dicen, oiga, LIC, pues sí, pero ahí está, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces fue eso, pero ya la carrera, te digo, me llevó a la Radio UNAM, de Radio UNAM, cuando cambio de rector, pues se van los que estaban, es como un cambio de gobierno, y entonces ya pues busqué en la radio privada, y tuve la suerte de entrar a trabajar a un grupo de Radio en México, y ahí fui, y ahí se fue dando la carrera, siempre trabajando en la parte administrativa, Enrique. Yo empiezo a hacer, sí. O sea, no empezaste No empecé a hacer aire. reporteando, ni mucho menos. No, eso fue ya mucho después, ya fue cuando yo quería ser conferencista. Ok. Y entonces quería ser famosón, y entonces para eso tengo que tener una seccioncita en un programa de radio. Empecé a hacer una sección de economía, Ok. y al poquito tiempo ya me dieron la conducción del noticiero, ahí en la Ciudad de México, y pues ya de ahí salté a otra estación de radio, y un día que un señor, Ricardo Salinas, compró una televisora, andaba buscando gente, me vieron y dijeron, vente para acá. Me fui para allá y pues fue una larga carrera. Entonces, desde que inicias, digamos, en la televisión de manera formal, te iniciaste en TV Azteca. O sea, nunca hubo una televisora anterior. Nunca estuve en Televisa, nunca estuve en ninguna otra televisora. Okay. Mi formación es de Fuerza Informativa Azteca. O sea, soy del grupo de guerreros. El alma mater. El grupo de guerreros de TV Azteca, ¿no? Que a lo mejor duramos 5 o 6 años en esa batalla, ¿no? Ya después pasaron muchas cosas, pero fueron 5 o 6 años que marcaron a TV Azteca, ¿no? ¿En qué año ingresaste a TV Pues estoy hablando más o menos de 1995, porque para el 2000, cuando la elección de Vicente Fox, ya estábamos muy bien posicionados, ya éramos un noticiero importante con Lili Telles, ¿no? Porque me acuerdo en esa elección jugamos incluso un papel importante nosotros. Pues éramos el noticiero que más se veía en ese momento en México, el de Lili Telles y Pablo Latapí. Y que exactamente.
Y que desde el principio, desde que inició, siempre fue esta batalla campal contra Televisa, ¿no? Siempre, y nos iba muy bien, o sea, y yo digo, tengo muy, muy buenos amigos en Televisa, porque somos competidores, no enemigos, y nos Así tocó es. coberturas, a ti te tocó muchísimas coberturas juntos, ¿no? Entonces, pues, en la competencia los dos ganamos, porque cuando llega TV Azteca y se da cuenta que TV Azteca empieza a crecer, pues ellos también empiezan a hacer mejor las cosas y nosotros también, y el que gana es el público, porque tienes dos televisoras que están haciendo bien las cosas, cada quien mejor para ver quién gana. Que a final de cuentas de eso se trata la competencia, ¿no? O sea, de estar en el estire y afloje una compañía y la otra para que precisamente, como bien lo comentas, te lleven a hacer las cosas mejores. Y gana el consumidor, el público. Gana el consumidor. Eso es muy cierto. Entras de lleno a TV Azteca e inicia esta... Y llego a aprender a hacer televisión, ¿eh? Llegué a aprender. No sabíamos hacer televisión Exactamente. nosotros. La mayoría de nosotros no sabíamos hacer televisión. Porque efectivamente, o sea, no había alguien que ya estuviera en televisión antes, ¿no? O sea... No, Javier Alatorre traía una trayectoria, había 2 o 3 gentes, pero el resto de la banda, el resto del equipo, yo venía de radio, otros venían de otros medios, pero llegamos a aprender a hacer televisión. Entonces fue una televisión diferente. Fue complicado adaptarte de la televisión a la radio. Perdón, de la radio a la televisión. Sí, sí es complicado, pero es muy divertido, man. Es muy divertido, porque la tele es muy alcahueta, Enrique, sumamente alcahueta. Yo en el radio, pues tenía un programa que me iba bastante bien en Radio 1000, en la Ciudad de México, y me acuerdo que me reconocieran por la voz 1 o 2 personas, ¿no? Totalmente. Cuando estás en la tele a la semana ya te conocen, ya te sientes importante, te sientes como Gloria Trevi, ya tan famoso como Gloria Trevi, entonces es muy alcahuete, entonces esa parte es muy divertida. La parte esa del contacto con el público. Del contacto con el público y del reconocimiento hasta te vuelas, te echas a perder, Enrique. Exactamente. Te echas a perder, muchacho. Al principio es difícil. Es difícil porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Nos subimos a un ladrillito y te mareas. Y te mareas. Y no hay quien te baje y te quedas. Exactamente. ¿Qué fue lo más difícil cuando entras a TV Azteca, Pablo? Porque hubo una parte muy interesante. Ya lo habías comentado en otras entrevistas. Fuiste corresponsal de guerra. Sí, nos tocó ser corresponsal de guerra y hacer coberturas importantes, muy, muy fuertes. Pero no, fíjate que la parte difícil, es que al principio te digo, cuando eres, es una cosa preciosa que nosotros llamamos la emoción de la colmena. O sea, cuando eres un equipo nuevo, joven en el sentido de que pues todos nos estábamos conociendo y que tienes un proyecto y que todos vamos en el mismo camino, ¿no? El señor Salinas trabajaba muy de cerca con nosotros. No había trabas, no había burocracia en ese momento. Entonces, es maravilloso trabajar así, porque haces muchísimas cosas. Lo más difícil fue cuando empezaron a llegar burócratas, ¿no? Empieza a crecer TV Azteca, y entonces empiezan a crecer los jefes. Y alguna vez se lo dije a Ricardo Salinas, dije, Ricardo, lo que pasa es que es muy triste ver cómo ha aumentado el número de puertas que hay entre nosotros. Que hay que tocar para... Cuando antes pues, tú estabas sentado en la misma mesa que nosotros, ¿no? Pero entonces esa fue la parte más difícil, saber que esos años maravillosos, aunque suena a cliché, ¿no? Sí, claro. Esos años maravillosos se empezaron a opacar por la llegada de burócratas a TV Azteca, en todas las áreas, en el área jurídica, a la misma noticias, llegaron muchos estudiosos, muchos analistas, ¿no? Y empezamos, ¿cómo te diré? No sé si me explico. Te vuelve más complicado moverte. Fíjate, te voy a decir una cosa que poca gente sabe. Pues obviamente, todo el mundo sabe que Ricardo Salinas, bueno, ahora tiene creo que 4 o 5 helicópteros, ¿no? Pues tenía un helicóptero. Entonces nosotros teníamos mi productor y yo, cuando estábamos en Hechos del 7, teníamos una muy buena relación con el jefe de la oficina, Ricardo Salinas. Era una TV Azteca pequeñita, ¿no? Y entonces me acuerdo que nosotros le decíamos, oye, Jorge, se llama Jorge, fíjate que hay una inundación, en Hidalgo, ¿me prestas el helicóptero? Checaba, ¿no? Si no, órale, llévenselo. Nada más me lo regreses mañana antes. Imagínate, como reportero, Enrique, que puedas agarrar el helicóptero y te vas. Llegamos hasta la frontera con Chiapas en una ocasión. Entonces fuimos a Hidalgo, fuimos a cantidad de lo que hicimos un reportaje precioso en el Popo. Y eso era, oye, Jorge, ¿me prestas el helicóptero? Órale, vámonos. Y hicimos grandes reportajes. Yo creo que eso fue maravilloso. Ya después, pues llegó la burocracia, a ver los costos y qué esto, quién está usando el helicóptero, se acabó. Pero lo que duró fue fantástico. Que eso sería... Y se vio al aire. Hoy en día eso es prácticamente imposible. No, bueno, ni soñando. Ya, yo creo que ya
¿sabes? En una empresa, digo, yo ya hace tiempo que dejé de trabajar en México, me tocó todavía trabajar aquí en Guadalajara, que es una empresa mucho más manejable, ¿no? Pero, y tuve mucho la suerte de estar, te digo, sentado en la mesa con el mismísimo Ricardo Salinas, pero pues yo creo que hoy en día la distancia entre cualquier gente que está en producción y el presidente de la empresa, pues es kilométrica. Sí, Kilométrica. totalmente de acuerdo. Pero eso fue. Pero de ahí en fuera estuvimos muy afortunados, te digo, yo en lo personal creo que soy muy bendecido. Me tocó ir a Irak, me tocó hacer muchos reportajes en Europa, me tocó, por ejemplo, ser muy cercano al presidente Zedillo, de tal forma que en muchas de sus giras internacionales me tocó acompañarlo a mí. Digamos que él tenía sus consentidos de cada televisora y Sí. de alguna forma el consentido de TV Azteca era yo, y hice muy buena amistad con el presidente Zedillo, nosotros conocí buena parte del mundo y eso es muy afortunado, o sea, y además que lo ves en el tiempo, yo lo veo ahora, Enrique, y es mi gran reflexión, es irrepetible. Hoy en día es irrepetible, o sea, la televisión, por causas exógenas e internas, pues ya no es lo que fue, No, ¿no? Ya totalmente. la aparición de tantos medios digitales, la atomización de las audiencias la falta de atención de las televisoras, pues ha provocado que ya no se den esos fenómenos. O sea, yo le llamaba el fenómeno Gloria Trevi. O sea, Gloria Trevi no hubiera existido si no fuera por la televisión, porque solo Ujú. había 2 televisoras que la hicieron grande. Si hoy en día surge una Gloria Trevi o alguien con un talento mejor, no va a existir, no va a existir, porque tienes muchas audiencias atomizadas. No, y si existe va a ser efímero, muy efímero. Pues ya no te ven, o sea, tú, por ejemplo, ¿quién te gusta que tiene muchísimos seguidores en sus canales, etcétera? ¿Cuánto tiene? ¿1 millón, 2 millones de personas? Híjole, o sea, sí, hay muchos, pero Pero en un creo país de 120 millones eh, de personas, nosotros hubo totalmente. un momento que fue un estudio, perdón que te interrumpa, que ahí está, o sea, hubo un momento que el noticiero de Lili Telles y Pablo Latapí lo conocía el 98% de la población de este Wow. país. O sea, habían estado por lo menos 15 minutos y sabían quién eran ese par de mamucos que estaban ahí en la tele. Eso es fuertísimo, Enrique. 98% de una población de, ¿qué te gusta? 110, 120 millones de... En aquel Es entonces, sí, un por mundo de supuesto, o sea, es gente. muchísima Y gente. te digo, eso es irrepetible. Y es que no se da, o sea, no creo que se vuelva a dar algo así. Creo que el mismo avance tecnológico provoca este efecto, ¿no? De que ahora tenemos la facilidad de tener cámaras, desde transmitir con un teléfono celular. Y sí podemos hacernos virales y sí podemos ser famosos, pero esa fama, si no trabajamos en eso, o independientemente de lo que hagamos, creo que se va a ir así. Ujú. Cuando antes, pues sí era de perseverancia, sí era de mucho trabajo, pero vaya, no había esta tecnología que te permitía distraerte en otra Sí. cosa que no era la No era televisión. la tele y era sagrado. ¿Usted te acuerdas cuando tú eras pequeño, cuando usted te sentabas en la sala o en el cuarto de la tele, pero era como solemne sentarte a ver la televisión Todo, y más los noticieros de la noche, ¿no? en mi caso, todos los domingos a las 7 de la mañana era de ley levantarse a ver A ver, Chabelo. Chabelo. Y en el tema de las noticias, pues acuérdate que sí, veía o el periódico de la mañana o el noticiero de la noche, ¿no? Exacto. Entonces te sentabas en la noche a ver qué dicen estos señores de las noticias, ¿no? ¿Cómo fue, Pablo, esta etapa en la Tú que... pregunta lo que quieras, ¿eh? Ya, para eso vamos, No, a no eso hay, vamos, no porque hay hay fobias ni mucha tela de filias. dónde Sí, sí, cortar. sí. ¿Cómo fue esa etapa en la que te tocó ser corresponsal de guerra? Pues mira, fue padre, porque en aquella época nosotros como reporteros, ¿Fue en el 2003? híjole, es que no me acuerdo las fechas, qué tramposo, ¿verdad? No, No me pregunto acuerdo, pero porque creo que fue pues sí, fue la segunda tormenta del desierto, exactamente, fue sí, el después de 2003, las fue Torres Gemelas. cuando derrocan a Ah, Saddam Saddam Hussein, Hussein exactamente, y que después 2003, lo encuentran y 2004. lo matan, pues fue Ujú. ahí, nosotros llegamos a Irak con la entrada de las tropas gringas. Lo que pasa es que nosotros teníamos como grandes asignaturas como reporteros, haz de cuenta de decir, ya voy a ser un buen reportero si entrevisto a un presidente, pero una entrevista así de realmente sentarte a platicar con él, si entrevisto a Fidel Castro y si voy a una guerra, ¿no? Y tuve la suerte de ir a la guerra, ¿no? No, además de Dios, soy muy bendecido, te digo, porque el director de noticias no me quería. No me quería. Ok. Es que
Es que es muy perverso el medio porque te vuelves una amenaza para ellos. Te vuelves muy famoso, te vuelves Híjole. estrellita. Y también uno debe poner su parte mamucona, ¿no? Pero por supuesto. Pero no te quieren. Pero lo puedes, o sea, y lo que menos quieren es que brilles. Y lo que no entiende la gente es que pueden brillar ambos. Pues sí, bueno, cada quien desde su trinchera. Eso son formaciones, sí, etcétera. Sí, entonces, sí. Biel no me quería. Entonces, Javier Alatorre se había ido a Irak, pero le había tocado toda la pre-invasión, y entonces ya cuando fue la invasión y entraron a Bagdad, ya estaba cansado, ya estaba Arte, pidió el relevo, y que el jefe estaba de vacaciones, ¿tú crees? Y entonces el mero director de TV Azteca, me acuerdo que yo estaba en el gimnasio en la mañana, y entonces me habla y me dice, oye Pablo, ¿todavía quieres irte a Irak? Le dije, pero por supuesto. Y me dice, pues sales hoy a las 5 de la tarde, man. Órale, pues vámonos. Y de ahí ya me dijo, tu camarógrafo va a ser tal, tu productor va a ser tal, y te van a dar este dinero, este teléfono satelital, tal, y entonces inmediatamente a movilizarse, ¿no? Y a las 5 de la tarde el equipo, con todo el entusiasmo del mundo, estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México tomando un avión hacia Frankfurt, en Alemania, con un baúl enorme de atún, agua, o sea, llevabas víveres desde aquí. Pues sí, pues no había nada en Irak, estaban en guerra. Y empezaba la aventura. Sí, pero no, o sea, no era de que déjame, llego a Frankfurt y comprar ahí cualquier. No, pues es que teníamos que movernos así, o sea, porque ya Javier ya se había regresado. Okay. ¿No? Javier ya venía de regreso. Entonces nosotros teníamos que llegar cuanto antes. Y los boletos de avión ya era llegar a Frankfurt y teníamos creo que 3 horas para conectar con Amán, en Jordania. Y en Jordania ya nos estaba esperando una mujer, donde pasamos nada más una noche en Amán, con una camioneta, un maestro sirio que hablaba francés e inglés, ¿no? Ni madres de español, ¿sí? Y ese iba a ser nuestro guía. Pero fue un filósofo, maestro de filosofía, que no tenía chamba porque trabajaba en Irak. Y tú sabes, ese tipo de interlocutor fue maravilloso, nos enseñó todo. Y lo que haces, llegamos nosotros a Bagdad, y ya que llegamos a Bagdad, nuestro equipo éramos 3, productor, camarógrafo y tu servidor, pues fue instalarnos en un hotel, que esa fue una locura, porque pues ¿cómo? ¿Cuál hotel? No tiene agua, no tiene luz, no tiene sábanas, no tiene servicio, o sea, te dan un cuarto con una llave, pero pues nada más la cama, ¿no? Ni agua, ni nada, entonces pues te metes, lo tienes que pelear, porque había otros reporteros que decían que era de ellos, ni más, o sea, casi llegar a los golpes, me acuerdo con un gringo que se nos puso muy... Bueno, ¿para qué se mete con los mexicanos, man? Error. Y entonces ya nos quedamos ahí y fue contactar a gente parecida a nosotros, ¿no? Llegó Pablo Iriart, gran amigo, que iba por el periódico Crónica, y conocimos un periodista español, tipazo, a una periodista también española, y hicimos el equipo, porque haces equipos, no puedes andar solo. Entonces juntos haces la planeación de qué vamos a estar cubriendo, ¿no? Y entonces nos movíamos ya todo el día. Pero me acuerdo que llegar a Irak, o sea, ya después de la locura y todo el estrés, me acuerdo que me paraba así en el balcón del hotel de noche, ¿no? Pues ves las explosiones de las bombas, sientes ese es muy especial, lo tienes que vivir, el estrés de una ciudad en guerra. Supongo que te tocaron bombardeos. Pero de lejos, afortunadamente. Okay. Fue una guerra bastante localizada, ¿no? Nuestros conflictos fueron más de conflictos de tipo social, ¿no? O sea, cuando la gente empezaba a incomodar, se empezaba a enojar, y que pues, nos veían como extranjeros. Digamos parte de lo que viene siendo la posguerra, ¿no? Sí, pues el shock de la guerra, pero cuando dices, puta, ¿qué carajos estoy haciendo aquí, no? O sea, aquí estoy haciendo... ¿Te lo preguntaste varias veces? Sí, que no sirve tu seguro de vida, ¿no? Que estás a la buena de Dios, que no hay policía, no hay Estado de Derecho. O sea, sí está el ejército norteamericano, pero ellos están vigilar que no haya golpes, que no haya disparos. Si ellos ven, me acuerdo, lo vimos, que un pelado salió a vender gasolina con un bidón, ¿no? Se paró así en la banqueta, pasó otro, se lo llevó, y pues tan tranquilo, o sea, le estaba robando la gasolina enfrente de unos soldados gringos y no van a hacer nada, por supuesto que no van a hacer nada, ¿no? Es un país sin Estado de Derecho, sin policía, ¿no? Y obviamente eres visiblemente extranjero. Y además, pues como no hay tarjetas de crédito ni nada, pues saben que traes dólares. Efectivo. Man. Pero nunca hubo una seguridad para ustedes como reporteros. No, o sea, no, para nada. ¿Quién te va a dar esa seguridad, nada. Enrique? Nadie. Tu seguridad eres tú mismo, moviéndote en equipo y estar muy a las vivas. Por eso lo de los equipos. Todos se cubrían las espaldas. Sí, pues estás a las vivas. Nadie va solo, nadie se arriesgaba a irse solo, ¿no? ¿Qué fue lo más fuerte que viviste ahí en la guerra? Híjole, pues es que humanamente fue, por ejemplo, pues el dolor de la gente de un país en guerra, ¿no? O sea, yo me acuerdo, y eso lo menciono en una de las conferencias que damos,
que llegó estábamos haciendo un reportaje sobre estos campamentos de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Estos que son médicos altruistas, que son de distintas nacionalidades y van a los lugares de conflicto, pues echarle la mano a la gente que está en situación de guerra. Y estábamos haciendo ahí un reportaje en el campamento en Bagdad, y llegó un señor con un niño de unos 10, 11 años en brazos, era un niño que tenía totalmente destrozada la columna vertebral por la onda expansiva de una bomba. Entonces ya te imaginas, pues, el dolor del niño, la cara del niño de miedo, de angustia, de dolor, y del papá. Y te ven como invasor, ¿no? Sí, claro. Porque no van a distinguir entre un soldado gringo, una médico española, porque era una mujer española la que estaba como médico, y un periodista mexicano. Pero ellos todos son invasores y son los que están provocando eso. Eso que le pasó a su hijo, los culpables éramos nosotros. Y eso es muy fuerte, ¿no? ¿Pasó por tu cabeza no llegar a mostrar la crueldad de la guerra? No, nunca, jamás, Enrique, pues para eso estás ahí. Que ese es otro de las artes que ya se perdieron por el tema de la tecnología, pero esa era la virtud de ser corresponsal o enviado, ¿no? Claro. O sea, porque no había de otra. Tú, o sea, al mismo changuito que veías en la noche sentado en el estudio allá en la Ciudad de México, ¿no? Es el mismo güey que, carajo, ese sí le creo, porque está ahí, está en la zona de guerra, claro, y me está contando. No existían todos estos dispositivos. Hoy en día con un celular, pues ya resulta que si hay un bombazo hoy en París, tienes 20 videos que te están llegando, ya no necesitas ir luego. Y de inmediato, sí. Ahí sí necesitabas ir y transmitir vía satélite para enseñar lo que estaba pasando. Que es precisamente lo que hablábamos de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Que eso el avance, irónicamente el avance de la tecnología, hace como que retroceder, digamos, el trabajo o el esfuerzo humano. De un reportero, claro. Ya, por ejemplo, yo recuerdo que la última gran cobertura de ese tipo fue Ana María Lomelí en un terremoto en Haití. Sí, en el y después 2010. Ya te llegan las imágenes luego, pero sí. Ana María ahí metida con la gente y todo, fue la última gran cobertura de ese tipo que yo recuerdo. Y a nosotros nos tocó esa época, porque es ir ahí, estar en el lugar y entenderte como que eres un testigo de primera línea, afortunado, pero porque tienes que contar la historia de lo que estás viendo a través de miles de kilómetros, ¿sí? Y que se entienda qué es lo que está pasando ahí, por qué está esa guerra y cómo es un país en guerra. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Fue más o menos un mes. Un mes lo que estuvimos ahí en Bagdad. Bueno, hicimos muchos recorridos, estuvimos en Tikrit, fuimos a Babilonia, por ejemplo, ¿no? O sea, estuvimos haciendo recorridos para hacer un mapa, un dibujo de cómo era un Irak en guerra que empezaba a moverse después de una dictadura tan tremenda como la de Saddam Hussein. ¿En qué momento te regresas? Bueno, ya nos regresamos cuando ya va volviendo a la normalidad Bagdad, ya empezó, los síntomas empezó a haber luz eléctrica, empezó a haber agua, ¿no? Empezaron a abrir restaurantes, comercios, la gente empezó a moverse. ¿Llegaron a quedarse sin víveres? No, fíjate que no, afortunadamente no, lo racionamos muy bien, muy bien lo que llevábamos, estaba bastante bien planeado y nos alcanzó, incluso tuvimos todavía la posibilidad de regalar antes de regresarnos a algunas de las personas algunas latas de atún y algunas otras cosas que llevábamos, ¿no? Regresas a México y continúa esta travesía del periodismo. Sí, yo hoy regreso y al día siguiente ya estaba en el noticiero, ¿no? Okay. El fin de semana me fui con mi esposa a Acapulco nada más, pero en fin de semana, o sea, nunca dejamos de transmitir, porque es bien importante. O sea, nosotros, tú como parece que no, ¿verdad? Te vuelves la estrellita, pero sacrificas muchas cosas cuando eres conductor, porque tienes que estar ahí todos los días. O sea, te vuelves un hábito para la gente. Entonces, yo estuve en Irak y lo que tú quieras, me tardé 2 o 3 días en regresar por el tránsito de otra vez a Amán, Jordania. Sí, nos echamos una muy buena comida de regreso en Amán, en Jordania, maravillosa comida. Pero fue nuestro apapacho, ¿no? Nos fuimos a un gran restaurante de Jordania, de esos tipos rey de Jordania. Bueno, hicimos una comida maravillosa, nos regresamos y ya regresando a México al día siguiente yo ya estaba otra vez en el noticiario. Estando allá, ¿hubo algún momento en que corriste peligro que dijiste ya no voy a regresar? Pues fíjate, lo más peligroso, curiosamente, tuvimos algunos incidentes de que peleas y cosas así en las que no es que participáramos, pero nos metíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba racionada la gasolina. Entonces, abrían las gasolineras más o menos a las 10 de la mañana, pero las cerraban en cuanto a las 5 de la tarde. Entonces, pues había filas enormes. Bueno, lo vivimos aquí, ¿no? Sí, totalmente. Había filas enormes para cargar gasolina. Pero era terrible porque en el momento que cerraban, pues obviamente el que le cierras se enoja
Dice, oye, ¿por qué me está cerrando? Y entonces se rebelan, no hay policía, no hay Estado de Derecho, pobres gasolineros, ¿no? Es una tierra Y sin ley. entonces yo me acuerdo que estábamos haciendo un reportaje sobre eso, sobre el momento de la rebeldía de la gente, cuando el momento que le cierran, y nosotros para meterle drama, ¿no? Pues ahí estábamos. Y cuando me doy cuenta, resulta que nuestro camarógrafo, era Roberto Andrade, un gran camarógrafo, que no habla ni inglés ni español, ni bueno, español por supuesto que sí, pero ni inglés, ni francés, ni nada, carajo, lo veo metido en medio de la gente, y la gente pues obviamente se enoja con el raro, pues es el extranjero y con una cámara, y lo empiezan a realmente A muy encarar. agresivos con Sí, él, sí, sí. ¿no? Casi, casi empujarlo. Y yo me acuerdo que no la pensé, ¿no? Ya ves que yo soy un poquito chaparrito, ¿no? Ajá. Me metí corriendo y les empecé a gritar en español, ¿qué les pasa, hijos de la chinga? Pero así enojadísimo y en el peor vocabulario que te puedas imaginar. Y obviamente pues fue el shock de ¿qué pasa? ¿Quién es este güey gritando, no? Y metiéndole así drama a la voz, ¿no? Y ya cuando se dieron cuenta, ya pues ya Roberto y yo ya estábamos fuera de la pelotera, ¿no? Ahí sí fue muy peligroso. Cuando mi esposa lo vio eso en la tele, no me la perdonó, ¿eh? No me la perdonó. Pero fíjate que el momento más peligroso, curiosamente, Enrique, fue el regreso. Fue el momento que teníamos que regresar. ¿Por qué? Te explico. Porque ya había bajado el shock que es que te invadan tu país, ¿no? Ujú. Entonces la gente ya empieza a ver que, caracho, no hay gobierno, no hay policía, no hay Estado de Derecho, tienes como permiso para delinquir. Y Ok, entonces sí. el regreso era tomar de Bagdad a la frontera con Irán, irnos en una camioneta. Pero son como 6 7 horas. Es muy buena carretera, pero 6 7 horas cruzando el desierto. Entonces imagínate lo fácil que es para unos malandros, media carretera, cuando no hay nadie que te defienda, te paran tranquilamente, te matan, te quitan el dinero y porque llevas dinero, obviamente llevas dinero. De hecho, un día antes de que nosotros nos regresáramos, mataron, no sé si ustedes se enteraron, al corresponsal de ABC, justo en el regreso O sea, de, él también ya iba de regreso. sí, de Amán, de Bagdad hacia Amán, Ok. ¿no? Ya iba de regreso, ya, pues ya la gente, ya nos empezamos a regresar. O sea, se regresó un poquito antes que nosotros Alberto Peláez, ¿no? Ujú. Con quien hay buena amistad. Se regresó el de ABC, y se iba a regresar también el del país, ¿no? O sea, porque todos los conoces, nosotros ya íbamos de regreso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, porque es como ir directo al matadero. Matadero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue el día sagrado de los musulmanes es el viernes. Ujú. Entonces lo que hicimos fue el viernes salir Cuando empiezan a tempranitito, orar. antes de que nadie se moviera, Ujú. ¿no? Y rezar, mano, que no te vayan a tocar, asumiendo que por ser su día religioso, se levantan tarde, tienen su día de oración, son muy religiosos. Son matones, pero religiosos. Sí, pero muy religiosos, o sea, siguen su religión. Menos mal. Y nos fue muy bien, ¿no? Nos fue muy bien porque llegamos bien, no tuvimos un solo incidente, ni una sola amenaza, ¿no? De todas maneras, pues nos turnábamos para manejar, pero el que sabía manejar sabía que si te salen y te quieren parar, ni madres, cabrón. A ver cómo te los llevas, ¿no? Pero ni por ninguna razón te puedes parar en Sí, el sí, sí, camino, totalmente ¿no? de acuerdo. Y nos fue bien, regresamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Ya cuando regresas a México, bueno, pues obviamente sigues con toda esa trayectoria. Aquí específicamente en México, como reportero, como presentador de noticias, ¿hubo algún hecho que te dejara marcado? Pues sí, varios, digo, y lo comentábamos antes de empezar esta grabación. Imagínate, pues estás como conductor de noticias todos los días, durante años. Todos los días pasan cosas y todos los días te acuerdas de esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo así, pero así de las historias más, bueno, así como de acción, de violencia, una vez que nos metimos con un operativo a Tepito, por ejemplo, ¿no? Uf. En la noche a Tepito, vámonos, es bravísimo. Otra vez que hubo una ejecución del personal de una cárcel en Laredo, ¿no? Ujú. Allá en la frontera con Estados Unidos, terrible, y que pues a mí me tocó regresarme caminando solo por una carretera, ¿no? Por ejemplo, entonces dices, ay güey, en donde acaba de ser donde está la acción. Pero yo creo que de las cosas más terribles, hubo una historia, no sé si ustedes se acuerdan, de un niño que se llamaba Bruno, un bebito de menos de 2 años, que lo secuestraron, o sea, desapareció un día de su casa. Ujú. Un día desapareció un matrimonio joven, dio muy buena onda el matrimonio, y un día estaba el bebé en su casa, y de repente estaba el abuelo, estaba el cuidador del abuelo, y de repente el bebé desapareció.
de la desaparición. Entonces los papás como locos empiezan a buscarlo, publican carteles, etcétera. Nos metemos también nosotros con ellos, los conocemos, hacemos muy buena relación con ellos. Bueno, y la historia es que el cuidador del abuelo, ¿sí?, lo secuestró con un cómplice y se lo llevaron. Lo que pasa es que el cuidador del abuelo seguía en la casa, ¿no? Digo, es muy perverso. Y resulta que la historia es que lo metieron en una maleta, se lo llevaban, pero al momento de salir de la habitación se golpea la maleta con la puerta, se pega el bebé en la cabeza y se muere. Entonces estos cuates se llevan el cuerpo, el bebé no sabían que estaba muerto, se lo llevan y cuando se dan cuenta siguen ellos con el rollo de que estaban pidiendo el rescate, etcétera, etcétera, y un día aparece el cuerpo quemado en un parque, ¿no? Toda esa historia la seguimos nosotros, Enrique, la seguimos, o sea, y platicábamos mucho, los papás nos toman mucha confianza, ¿no? A nuestro camarógrafo, el Vampiro, que fue el que me echó la mano estas coberturas, y a mí, porque estábamos muy cerca de ellos, ¿no? Y me acuerdo que así en el calor de la historia, teníamos muy buena relación con muchos funcionarios, y me habla el director del penal del Bordo de Xochiaca en el Estado de México, me dice: Pablo, tengo aquí estos cabrones, ¿los quieres entrevistar? Y dije: voy para allá. O sea, ¿te acuerdas que había un lapso de tiempo en el que los podías entrevistar sin incurrir en ningún delito, ¿no? Pero creo que eran 24 horas, no más. Entonces 24, 36 horas, una cosa así. Tenías que apurarse. Además de Xochiaca, pues está lejos de TV Azteca. Y entonces llego y ahí están, y ahí los tienes, como te tengo a ti. O sea, tienes estos dos cuates que acaban de protagonizar la historia más terrible de los últimos años en la Ciudad de México. La historia de Braulio. Braulio se llamaba el bebé. Y los tienes enfrente y les estás preguntando y te dicen: sí, porque esto, o sea, esas historias, Enrique, son las más conmovedoras. Son las que más, porque ¿qué haces? O sea, te dan ganas de matarlos, de agarrarlos a patadas. Eso es justo la pregunta que me lleva. ¿Pasó o es difícil? Y pregunto porque obviamente te sigues dedicando al tema de la noticia. ¿Es difícil llegar a separar ese sentimiento, el sentimiento de preguntar, de ser entrevistador, y tratar de que no se meta en el sentimiento personal? No, pues es muy difícil porque eres un ser humano y estás involucrado, pero sí entiendes tu papel, y creo que eso es también parte de lo que te hace un buen o mal periodista, ¿no? Creo que eso nos entiendes forja, ¿no? tu papel, y pues que tienes que ser frío, ¿no? Porque al final de cuentas no es lo que tú pienses o lo que tú sientas, sino es la historia que están conociendo los que te están viendo, los que te están escuchando. Sí, creo que tenemos esta carrera nos lleva precisamente a separar lo que es meramente el trabajo, por más emotivo que sea, a lo personal. Creo que esa también es una de las lecciones que me dejó a mí el tema del periodismo. Y como que hay momentos para eso, ¿no? Hay momentos claro, para que te caiga el 20 y digas: chinga, ¿no? Aquí es donde me sacudo. Pero si tienes que ser, no, tienes que aparentar ser muy frío cuando estás en una cobertura. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste en TV Azteca en México? Fíjate que no fue así tantísimo, no debe haber sido como 15 años, de unos 12, 15 años, antes de que me exiliaran. Platícanos esa parte. Pues es un exilio, es un destierro. ¿Qué pasó? Te vuelves incómodo, como te digo, pues el director de noticias no me quería. ¿Qué pasó? Digo, porque obviamente... Primero te quitan el espacio, o sea, Ajá, le empiezan a mover y me acuerdo que me decían una comida: Pablito, te voy a demostrar que tú no eres la estrella, que la estrella es el espacio. pero había así nada más el pique. No, sí, pues es que Enrique, es una gran corporación, es un gran grupo. Digo, y hay mucho dinero, hay mucho poder. Imagínate el poder que tiene totalmente el director de noticias. Si Se eso puede quitar y poner gobernadores. Si sucede en las locales, no quiero saber. Imagínate. La mera. Entonces, se vuelve gente muy poderosa y sí, me dice: te voy a demostrar que tú no eres la estrella, que la estrella es el programa, ¿no? Entonces te empiezan en fin, ya te quitan el programa. Estaba yo en la banca. Y después hice, durante mucho tiempo fui el suplente de Javier Alatorre, en la noche, y después me dan la dirección de deportes, porque por andar gritando por todas partes que iba yo a las Chivas, ¿no? Me dan la dirección de deportes, me fue muy bien, pero de todas maneras te vuelves más amenazante, ¿no? Todavía más, porque te va bien en deportes cuando ya las otras áreas empezaban no andar tan bien. Y entonces te torpedean. Sí, pero... A ver, es que se me hace interesante cómo es que llegas, después de tanto tiempo
en las noticias sociales, ¿cómo es que llegas a la dirección de noticias de deportes? Porque quiero suponer que lo hicieron por joder, ¿no? O por... No, fíjate que no, al contrario. Para mí es un reconocimiento. Y me lo dijo el director cuando me preguntó si quería decir... De que vamos a tronarlo. Mételo a deportes, fíjate que no, fue al revés, porque fue a ver, Pablo, eres una gente muy valiosa para Azteca, te has ganado un gran puesto, te has ganado un gran prestigio, eres una de las imágenes de TV Azteca, sabes que te gustan los deportes, que eres bueno manejando a la gente, pues échate deportes, ¿no? Okay. Lo que pasa es que te haces enemigos muy, muy fuertes, y los primeros años fueron muy buenos, pues hicimos este equipo de comentaristas de Jorge Campos, Luis García y Martinón, nosotros lo hicimos, el regreso del box, las transmisiones esas espectaculares del Super Bowl las hicimos nosotros, Enrique. O sea, claro, nosotros te digo, yo como líder, pero con un gran equipo de trabajo. Pero entonces ya venía el declive de noticias, por ejemplo, de novelas, de otras áreas, y entonces, pues si deportes empezaba, después de haber estado ahí medio tristón, empieza a levantar, pues te empiezan a ver como una amenaza, ¿no? Y pues sí te torpedean y tú no tienes la experiencia, ni la habilidad, ni el colmillo para defenderte. Y un día, pues te chingan, ¿no? Y Ricardo Salinas, muy buen plan, me dice, a ver, Pablo, pues ya no te quieren aquí, ya no te quieren. Entonces, ¿a dónde te quieres ir? ¿A Guatemala, a Ventas o a Tijuana? Y yo le dije, ¿dónde soy más útil, Ricardo? Me dijo, pues en Tijuana, me voy a Tijuana, ¿no? Y ahí pero fue una gran experiencia el exilio, ¿eh? Gran experiencia haber estado en Tijuana. ¿Te costó trabajo? Muchísimo trabajo. Pues imagínate, pasas del glamour de estar en la mesa de consejo con Ricardo Salinas y acá, y los restaurantes y la socialité y todo, a estar en una de las locales más castigadas de todo el sistema de TV Azteca, ¿no? Porque Tijuana era una de las más, por lejana, por desconocimiento, y porque Tijuana vivía uno de los momentos más violentos de su historia. Entonces fue muy duro al principio, pero fue un gran aprendizaje. Aprendes muchísimas cosas en un exilio. Conoces gente interesantísima, tienes mucho tiempo contigo mismo. Me fui yo solo, mi esposa no podía dejar su trabajo, mis hijos tenían sus carreras, ¿no? Entonces pues, me fui solo. ¿Qué fue lo más complicado del exilio? Pues mira, lo más exilio fue el ego, ¿no? El ego, porque dejas de ser la estrellita nacional, ¿no? Para pasar a ser un jugador local, donde pues tú tienes que, o sea, las limitaciones que hay en una televisora local son impresionantes comparadas con México. O sea, tú tienes que andar casi parchando los cables y apoyando aquí y allá. Y padre, lo haces con muchísimo gusto, pero es un cambio totalmente diferente. Tú te maquillas, por ejemplo, cuando vas al aire. Y eso dice, pues sí, pero tienes allá en Ajusco tienes 3 o 4 maquillistas para ti en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, son cosas que te cambian. Pero al final de cuentas lo entiendes, muy agradecido, pero sí fue la parte más difícil. ¿Qué sabor de boca te dejó estar en Tijuana? Mira, en Tijuana estoy muy agradecido con la ciudad, con la gente, entender una ciudad como Tijuana, que a pesar de la violencia, a pesar de lo que vivía tan difícil, tan complicado, porque lo que dominaba era el miedo, o sea, es así como estuvimos en una ciudad en guerra, ¿no? Donde está el shock de la guerra, una ciudad con miedo, donde no podía salir. ¿En qué año llegas a Tijuana? Híjole, ¿no? ¿Para qué me preguntas fechas, Enrique? Pero fue después de los Juegos Olímpicos de China. Ok. Sí, debe haber sido 2008. Después de 2008. Entonces, la gente no salía porque había balaceras, había ejecuciones todo el tiempo, y entonces llegar a una ciudad con miedo es terrible, pero también ver como una ciudad que se quiere a sí misma, ¿no? Que la gente dice, hijo, mano, es que esta es mi ciudad, no la podemos perder. No podemos dejar que los malandros se apropien de la ciudad. Y empiezan a hacer cosas. Y te das cuenta y ahí nace aquello de que los buenos somos más. Hicimos una campaña y los buenos que somos más podemos recuperar esta ciudad. Y Tijuana lo hizo. Conocimos gente maravillosa, empresarios, comerciantes, un pastor, taxistas que le apostaban a recuperar su ciudad. Veían cómo se estaba muriendo económicamente Tijuana, ¿no? Entonces la recuperaron y hicieron campeones a los Cholos de Tijuana, recuperaron, hoy en día vas y la Revolución es una avenida que está llena de vida, la gente que se había ido a vivir a San Diego se regresó, ¿no? Y entonces aprender de una ciudad que le pone emoción a su momento es maravilloso. ¿Y aprovechas o aprovechaste esa marca personal de Pablo Latapí para precisamente tomar un poco de poder de la televisora y propiciar este cambio? Pues mira, de alguna forma ¿sirvió? Sí, porque a mí lo que más me gustó fue conocer a estas personas que estaban ahí
saliendo a platicar. Yo me acuerdo, esta era una directora de una agencia de publicidad y un empresario que salían a platicar con los comerciantes y decir, maestro, hay que echarle ganas, los buenos somos más, yo me les pegué y empezamos a dar pláticas, y entonces pues, eran pláticas con Pablo Latapí, dimos pláticas con círculos empresariales, con taxistas, en escuelas, universidades, en círculos religiosos, ¿no? Y ahí nace toda esta leyenda de cosas de la grabación, no te preocupes. Mientras no sea el mío, todo está perfecto. Pero no, ya lo dije, de broma, pero no, ¿verdad, Nachito? Es el blanco. Un blanco que está enfrente. No, ahí está, ahí sigue. Pero entonces ahí empezamos a dar pláticas, ¿sí? Y realmente a mí siempre me ha gustado muchísimo la psicología. Yo estudié un máster en programación neurolingüística y te das cuenta que realmente que hay una conexión neuronal cuando la gente empieza a hacer cosas buenas, ¿no? Y entonces le empezamos a llamar el Wi-Fi emocional. Lo empezamos a llamar y te das cuenta que funciona. Desde entonces ya Ahí empezó. Okay. Ahí empezó porque entiendes y que funciona. Ahí está Tijuana. ¿No? Y no fui yo, fuimos mucha gente que empezó a apostarle a hacer cosas diferentes y a recordarnos que los buenos somos más y que tenemos que hacer más y mejores cosas. Y me encantó, eso fue un gran aprendizaje y yo ya ahí seguí estudiando y seguí capacitándome en ese tema, conociendo el tema. Es fascinante. Hoy en día, pues te digo, seguimos dando conferencias, nos va muy bien, ya damos talleres para las empresas, ya damos clases en el TEC de Monterrey sobre Wi-Fi emocional. Entonces, pues fue de las cosas que me dejó Tijuana. Y, por ejemplo, cada vez que regreso, hace poco tuve la suerte de regresar después de la pandemia, no había ido durante la pandemia, fuimos a una vendimia, mi esposa y yo, y sientes que regresas a casa, ¿no? Claro. Sientes que estás regresando a un lugar con mucho cariño. Tijuana la quiero mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tijuana? Un poquito más de 2 años, más o menos, alrededor de 2 años. ¿Y luego Guadalajara? Y luego Guadalajara. ¡La gran Guadalajara! La gran Guadalajara. ¿Qué te trae Guadalajara? Pues mira, fue el destino porque, yo había venido varias veces a Guadalajara como reportero a hacer reportajes. ¿Te acuerdas aquella cuando el lago de Chapala estaba para llorar? Sí. Que para poderte meter tenías que tomar un microbús. Un microbús, sí. Y que te llevar llevaba a la isla de los alacranes. Imagínate cómo estaba de seco. Vinimos a hacer un reportaje. Vinimos a hacer otro reportaje sobre un incendio en el bosque de la primavera. Uno de tantos, ¿no? Venimos a hacer, ¿no te acuerdas una historia que hubo de niños robados? De niños que adoptaban en adopción, se los robaban y los daban en adopción. Sí. Fue como una mafia, una cosa así. Bueno, venimos a hacer un reportaje. Pero pues conocías esa Guadalajara, ¿no? Esa Guadalajara ahí de siempre, pues ahí está Guadalajara, ¿no? Pero después me dan la oportunidad, estando en Tijuana, de hacer un programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Un programa de concursos, sí, claro, por ¿no? supuesto. Que fue así mi última gran participación en programas nacionales. Bueno, no, después hice uno de deportes que se llamaba Marcaje Personal, perdón. Hice uno de deportes, imagínate. Pero con ese programa, cuando lo grabamos, cuando ya estaba listo, me invitaron a hacer una gira por todo el país para promoverlo. Y cuando llegué a Guadalajara, conocí otra Guadalajara, de verdad. Y me dije, wow, qué Guadalajara. Porque ya yo conocía, digamos, la zona del centro, la zona pues cerca de San Juan de Dios, cerca del centro de Guadalajara, ¿no? Pero vienes y conoces la zona de Providencia, conoces la zona de Andares, conoces la zona de Punto Sao Paulo, y dices, wow, esta es otra Guadalajara. Sí. Me gusta Guadalajara, ¿no? Y surge la posibilidad, me dice el director de aquí, pues vente para Guadalajara, Pablo. ¿Quién era en ese entonces? Ricardo Vázquez. Saludos a Ricardo Vázquez. Saludos a Ricardo Vázquez, muy agradecido con él. Y él lo sabe, porque cada vez que lo veo se lo digo. Y entonces me dice, pues vente, dice, ya eres director en Tijuana, porque era yo director en Tijuana, ¿no? Dice, pues te vienes aquí, conduces, estás cerca de México, y me gustó mucho la idea, porque de Tijuana estaba muy lejos de México, mi esposa estaba en México, mis papás estaban en México, ya mayores, ¿no? Entonces digo, pues quiero estar cerca de ellos, ya seguramente están próximos a morirse, ya se murieron, y gracias a que estoy en Guadalajara pude estar muy cerca de ellos. Y entonces digo, pues padre, me quedo en Guadalajara, le solicité la autorización a Ricardo Salinas, hicimos este proyecto de que lo que se buscaba era tener una figura local en Guadalajara, porque Guadalajara es una ciudad muy difícil, mercadológicamente hablando. Entonces tener una figura en Guadalajara que se ganara la confianza de los tapatíos, le gustó mucho la idea, me vine a Guadalajara, y pues ahí empezó esta historia, ¿no? Y de ahí, Guadalajara. Me fue muy bien en Guadalajara. Te fue muy bien. Muy bien. Hicimos marcas, estaba acordando Nacho de los malandros y de sus cachetadas. La Galería de los Malandros. Nació aquí. Bueno, la Galería de los Malandros nace en Tijuana. Ajá. Pero donde se fortalece con sus cachetadas y a guardar fue aquí. ¿Aquí se consolidó? Sí. Exactamente. Y en TV Azteca, ¿cuánto tiempo estuviste
Aquí en Guadalajara, Aquí en Guadalajara. estuve, yo creo que fueron como 13 años, más o menos. Wow. 13 años. Y muy buenos 13 años. Me fue muy bien porque realmente conseguimos eso, o sea, que la gente nos empezara a ver con afecto, con cercanía, que nos sintiera cerca mucha gente piensa que soy de Guadalajara o que he vivido toda mi vida aquí. Ya eres de Guadalajara. Ya soy, hoy en día ya me siento de Guadalajara y me siento muy comprometido con Guadalajara, pero cuando llegas es difícil, Enrique. Y entonces fueron 13 años buenísimos. ¿Te costó trabajo también el hecho de dejar Tijuana y ahora sí te cuesta emprender trabajo, en otra ciudad? Porque es empezar otra vez, begin to begin, ¿no? Uh-huh. Pero pues la vida es eso, ¿no? Todos los días tienes que estar empezando y pues con unas a favor y otras en contra. Habíamos construido muchísimo en Tijuana. En Tijuana éramos agentes, actores importantes, ¿no? En la vida de la frontera, que es otra vida, otra dinámica. Teníamos ese sabor, ¿no? de los dos países. Es que es eso, ¿no? Tijuana es muy... Es mitad agringado y... Pues, sí. mitad es maravilloso, pues es muy alcahuete también sí, Tijuana, claro. porque yo tenía la Sentry, esa famosa, la visa esa de que pasa rápido, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que decía, pues hoy me voy a comer a San Diego, ¿no? Entonces, tranquilamente agarraba el coche, me cruzaba, comía en San Diego, en la pequeña Italia, un lugar maravilloso, y regresaba a trabajar en la tarde sin broncas, ¿no? Sí, totalmente. Mira, los fines de semana a caminar a Coronado, tan tranquilo. De la puerta de mi casa en Tijuana a la puerta del estadio de los Chargers de San Diego, sí, claro. hacía 20 minutos. Hijo, qué 20, maravilla. ya dentro de una bronca para estacionarte, ¿no? Sí. Pero de puerta a puerta, 20 minutos. Qué maravilla. Ni de aquí al estadio de las Chivas. No. Eso es impensable. Ajá. Entonces, pues es muy alcahuete la frontera. Pero son el vino de la Baja California. Sí, claro, por supuesto. Pero son unas cosas por otras. Guadalajara es una gran ciudad. Nos ha ido muy bien, ya lo platicábamos. Guadalajara está llamada a ser la gran ciudad de nuestro país, ¿no? Si siguen las cosas como van, esta va a ser la gran ciudad. Yo creo que está exactamente como van las cosas. Yo creo que Guadalajara se va a posicionar en muchísimas cosas por arriba de la Ciudad de México. Y yo ahí lo veo venir y sobre todo la gente ya se la creyó. Hay mucha más, tiene muchas broncas, muchos problemas, las autoridades muchas veces no están a la altura de lo que es este proyecto de ciudad, pero la gente se la está creyendo, ¿no? Y saben que están construyendo una gran ciudad, porque tienes de todo, ¿no? O sea, aquí están los símbolos de la mexicanidad, ¿no? Aquí está lo más mexicano. Y eso dices, pues qué padre es folclore. No, ni más. Es identidad. Es identidad. Y en un mundo ya tan globalizado necesitas identidad. Necesitas escuchar mariachi, ¿no? Sí. Necesitas echarte un tequila. Sí. Necesitas ver una china poblana, ¿no? Necesitas echarte una torta ahogada. Son símbolos de identidad. Eso es nuestro. Y creo que hablar de Guadalajara, hablar de Jalisco, es hablar de la identidad de México. Totalmente. ¿no? O sea, de México, me refiero al país. Tienes el equipo de fútbol más mexicano, nacional y mexicano, las Chivas, aunque les pese a los que no le van a las Chivas. Pero ya quisieran. Están brincando. Pues sí, o sea, fíjate lo que son las cosas. Es el único equipo de carácter nacional, que son nada más 4, que no está en la Ciudad de México. Y con un arraigo popular que ya quisieran. Exactamente. ¿No? O sea, son símbolos de identidad porque Guadalajara se le está creyendo. Y creo que es histórico, ¿no? O sea, Guadalajara siempre fue una ciudad que se creyó a sí misma, tuvo muchas broncas y todo lo que tú quieras, pero ahí va Guadalajara. ¿Cómo sales de TV Azteca? ¿Por qué sales de TV Azteca? Pues mira, de repente un día llega una abogada preciosa con un cheque y ahí te ves, ¿no? O sea, los hombres del corbatón, ustedes lo conocerán. Pues sí, o sea, y dices, pues ok, pues ya se acabó. Digo, te da tristeza, ¿no? Porque pues, así termina. Yo que me sentía gente de Ricardo Salinas, de Ninfa Salinas, pues sí, se acabó, ya ni un mensaje, ni una palabra. Pero lo que más tristeza me dio, Enrique, fue que ¿cómo te explico? O sea, el proyecto era crear una figura local de confianza, de cercanía con los tapatíos a todos niveles, para ser un interlocutor no solo de TV Azteca, sino de Grupo Salinas, de todas las empresas de Grupo Salinas aquí. Y lo habíamos conseguido. Lo habíamos conseguido con Pablo Latapí, ¿sí? A Pablo Latapí te lo recibía el gobernador, te lo recibían los empresarios, claro. Te lo recibían los estudiantes, te lo recibían los futbolistas, te lo recibían los locatarios de San Juan de Dios, ¿no? Te lo recibían los malandrines esos allá de la colonia esa terrible, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, claro. O sea, tenías ese... Y alguien no lo entendió allá dentro de TV Azteca. Te digo, las burocracias, ¿no? Alguien no lo entendió y rompieron eso, ¿no? Yo ya no quiero decirte dónde está hoy TV Azteca, en fin, ¿no?
pero alguien no lo entendió eso. Y sin embargo, pues Pablo Latapí sigue vigente con un gran programa de radio, ¿no? Pero ¿me entiendes? O sea, como mantienes esa cercanía. Con una gente, o sea, soy conocido. Exactamente. O sea, saben quiénes soy. O sea, exacto. Pablo Latapí, la marca Pablo Latapí no ha desaparecido. Uh-huh. O sea, sí, no, ustedes ya no lo ven, pero ahora lo escuchan. Y en uno de los programas más exitosos de la mañana, ¿no? La radio nos ve muy bien. La radio en la mañana, no sé si en todo México, pero al menos aquí en Guadalajara... es el medio. Es el medio, exactamente. Es el medio. Y somos muy afortunados porque estamos ahí en los primeros lugares, ¿no? Y además, pues también sigo con las conferencias, ha crecido muchísimo, porque ya se volvió una misión lo del Wi-Fi emocional, ¿no? Seguir, porque el país está muy complicado, ¿eh? Por el tema de los narcos y las disputas entre los narcos. Entonces tenemos que hacer algo. Los buenos somos más, pero tenemos que hacer más. Y eso es el Wi-Fi emocional. Cuando sales de TV Azteca ya por completo terminas, te dan las gracias, o creo que ni eso algunos se las dan. No, los directivos de aquí pues, eran muy buenos amigos. No, bueno, habíamos trabajado juntos, habíamos construido durante años el director de producción, que pues a ellos también fue un shock, ¿no? Sí. Ni les preguntaron, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Pero cuando termina ya tu relación con TV Azteca, ¿pasó por tu mente regresarte a Ciudad de México? ¿O ya dijiste, me quedo en Guadalajara? Pues sí lo piensas, ¿no? O sea, pues ya se acabó el proyecto. Yo llegué aquí con TV Azteca, llegué a Guadalajara con TV Azteca. Pero también lo platicaba con mi esposa y vuelves a lo mismo. O sea, ¿qué voy a hacer en la Ciudad de México? Voy a empezar a tocar puertas. Digo, igual hay alguien que se acuerda. Pero en Guadalajara ya construimos. Ya construimos en Guadalajara. O sea, ya hay un camino andado en Guadalajara. Ya hay afectos, ¿no? Hay gente con la que trabajamos, gran equipo de trabajo. O sea, ya construimos. Sería patear el picar piedra otra vez en Ciudad de México. Patear el destino. O sea, sí. Dios te dio la posibilidad. Es bien difícil Guadalajara, Enrique. Es bien difícil. Dios me dio la posibilidad de que me vaya bien en Guadalajara. ¿Cómo voy a patear eso? Claro. ¿Cómo voy a patear eso? Se dice que Guadalajara, independientemente del rubro al que te dediques, es una plaza muy complicada. Y si logras tener éxito en Guadalajara, tienes éxito en todos lados. Pues sí, fíjate, más, ¿qué te voy a decir? Entonces estoy encantado en Guadalajara. Y te digo, entonces dije, pues me quedo en Guadalajara. Y me quedo con este proyecto, ¿no? El proyecto de hacer radio. Uh-huh. De hacer noticias. Las noticias y construir una idea de ciudad que es la Gran Guadalajara, ¿no? Que ese es otro proyecto que estamos manejando, de que los tapatíos entiendan que son una sola gran ciudad. Que has construido, digamos, esta, no sé cómo podemos llamarle, una submarca, la Gran Guadalajara, porque creo que tú eres la única persona a la que he escuchado decir. Sí, y además ya está registrado. No, claro, o sea, sí. No lo dudo ni tantito. Pues sí, porque fíjate, lo que pasa es que cuando yo empezaba a hacer radio, cuando me invitan a hacer radio aquí, pues es en un grupo muy tapatío, celosamente tapatío, un grupo que nunca se ha querido asociar, invitan al chilango hasta hacer radio, y dice, ¿cómo le haces, man? O sea, ¿cómo le haces para que la gente te sienta cerca? Pues primero, pues entender que Guadalajara es bien complicada, ¿no? Porque pues el de Guadalajara no quiere al de Zapopan, el de Zapopan no siente ninguna empatía con el de Tlajomulco, el de Tlaquepaque es un extranjero, y Zapotlanejo o El Salto, eso es el extranjero, y sin embargo tú es la misma ciudad, o sea, cuando tú estás fuera, dices, ¿a dónde vas? No voy a Zapotlanejo, voy a Guadalajara. Cuando vas al estadio de las Chivas, pues no voy a Zapopan, voy a Guadalajara. ¿Sí me explico? Entonces, y si tú te das cuenta en ciudades como Houston, ciudades como Los Ángeles, París, ellos te venden eso. En las revistas de turismo es el Gran Los Ángeles, donde están todos los condados de Los Ángeles. Claro. Está Houston, donde están todos los condados de Houston, y te lo venden como el Gran Houston, ¿no? Pues ¿por qué no decir aquí que es la Gran Guadalajara? Lo que pasa es que tú puedes decir el Gran Houston, suena bien, pero tú dices la Gran Guadalajara y dices, todavía cabrón, tiene, sí. Ay, cabrón, sí, esto se mueve y tiene música de mariachis y tiene emoción y tiene corazón, ¿no? Le pegamos, es una serendipia, le pegamos con el nombre de la Gran ¿A qué crees que se deba que Guadalajara sea complicada? ¿Es clasista? No, lo que pasa es que Guadalajara es muy latina, es muy auténtica, es muy honesta, es una ciudad que
que se reconoce que es la gran competencia de la Ciudad de México, en el mejor de los planes, ¿no? Y es una competencia que en muchas épocas ha sido muy sana, en otras no tanto, ¿no? O sea, pero compite con la Ciudad de México porque viene desde la historia, era una Nueva España y otra Nueva Galicia, eran diferentes. Totalmente. Ya desde entonces, ¿no? Y esta era la capital de la Nueva Galicia y la otra era la capital de la Nueva España, pero aquí cuando hablas de la Nueva Galicia, hablas de que llegabas hasta Oregon en los Estados Unidos, imagínate, todo eso era de donde se movía Fray Antonio Alcalde, y dices, wow, carajo, man, ¿no? Y además tenías la primera conexión con el Oriente, o sea, los chinos entraron por Manzanillo. Por Manzanillo. ¿No? Es correcto. Pues el puerto de Guadalajara es Manzanillo, entonces aquí tienes cosas muy auténticas y además que precisamente en esta especie de, pues que es confrontación con la Ciudad de México, pues los tapatíos ya sí, pues esto es Guadalajara, esto es nuestro y Guadalajara es muy auténtica y lucha por sí mismo y cuando llegas aquí te vuelves uno más, ¿no? De luchar por esa autenticidad y ese destacar. Guadalajara es así, no me la toques, compadre, ¿no? Pero Guadalajara puede y puede muchísimo. Y está pudiendo mucho en muchos más. aspectos. Uh-huh. Qué chingón escucharte hablar. Oye, además, que yo, por ejemplo, tú a lo mejor estás muy deprimido y muy decepcionado, Enrique, y te empiezo yo a hablar de eso y dices, pues sí, cierto. Sí, es cierto. Porque tú sientas a 10 tapatíos a hablar cosas malas de Guadalajara y van a estar una hora. Pero siéntalos hablar de cosas buenas de Guadalajara y van a estar 18 horas y felices. Totalmente. Hablando con orgullo de su ciudad. Totalmente de acuerdo. Pablo, tienes otro proyecto muy interesante que manejas ya a nivel personal, pero sin embargo no está aquí, ¿correcto? No está en Guadalajara, está en Morelos. Bueno, sí, digo, ya desafortunadamente tuvimos una clínica de adicciones, mi esposa y yo, hasta hace un mes, más o menos, decidimos cerrarla por una serie de problemas, y además que nos dimos cuenta que, digo, lo hicimos con mucho cariño, con mucha entereza, nos metimos al 100% mi esposa y yo, sin conocer el área, esto porque tenemos un hijo que tiene un problema muy severo de alcoholismo, pero empezamos a tener una serie de problemas, porque hay mucha competencia, y pues la competencia te torpedea, ¿no? Que tienes que estar metido 24 horas en eso. 24 horas en eso. Y la verdad es que ni mi esposa ni yo podemos, y mejor decidimos cerrar. Pero sigue, es un proyecto de ayuda a personas con problemas de adicciones, a personas que quieren mejorar, ¿no? Que quieren aprender a socializar, y pues seguimos con el proyecto, ¿no? Y aprendimos también, por ejemplo, que es un mundo muy duro, muy terrible, porque a pesar de que el 20% de la población mexicana tiene problemas de adicciones, Enrique, el principal enemigo de los adictos son sus familias, porque sus familias lo niegan, lo esconden, y en el último de los casos dicen, yo lo puedo manejar, yo no te preocupes, es mi hijo, yo sé cómo manejarlo, es un capricho lo de su adicción, y lo que sigue es la muerte, ¿no? Entonces, difícilmente van a buscar y aceptar esa ayuda. Es terrible el mundo de las adicciones, ¿no? Entonces ya decidimos cerrar, ahorita estamos en un reposo, estamos retomando fuerzas mi esposa y yo, y pues ahorita seguimos con estos proyectos, ¿no? Te digo, ahorita estoy muy contento porque el TEC de Monterrey, Innovador TEC, el Campus Guadalajara, que es, claro, se cuece aparte a nivel nacional, pues ya nos dio el visto bueno y ya somos parte de educación continua con el Wi-Fi emocional, cosa que es maravilloso, ya hicimos una plática de TED, una TED Talk sobre Wi-Fi emocional, entonces como que vamos agarrando otro nivel, ¿no? ¿Siguen los planes de Pablo Latapia hacer periodismo, seguir haciendo periodismo? Pues mira, es que es, como ya se llevan aquella frase, creo que es de Albert Einstein, ¿no? Que decía, si tú quieres, ¿cómo dice? Cuéntale tus planes a Dios. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Para que se muera de la risa, ¿no? Sí. O sea, va a ser lo que va a ser. Y yo insisto, o sea, y la experiencia, yo soy peregrino a Santiago, hice el Camino de Santiago a Santiago de Compostela, y si algo aprendes es que tú sientes que tú eres el que vas poniendo el camino. Compadre, el camino es el que te va saliendo a ti al paso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar mañana? No lo sé. Nadie sabe al día siguiente lo que hará, dice Pablo Milanés, ¿no? Pero lo que hemos hecho hasta hoy, Enrique, hasta que estoy platicando contigo, ha sido bueno, ¿no? Entonces, lo que tiene que venir, pues tiene que seguir siendo bueno. ¿Qué has notado del periodismo de hoy al de Pues ya es completamente diferente, por lo mismo, o sea, al cambiar los medios, ¿no? Hoy tienes 50,000 agentes informativos. ¿Quién es tu agente informativo? Se vuelve ya anónimo. El mismo ciudadano se vuelve ya un agente. Totalmente. ¿Quiénes son los mejores reporteros de nuestro noticiero de la mañana? La ciudadanía. La gente que está en la calle. Claro. Tenemos más de 14,000 reporteros activos. ¡Jota! ¿Quién puede pagar eso? Ni Sabludowski en sus mejores tiempos. Exacto.
¿no? Y tienes la información oportuna. Se acaba de voltear un accidente como el que te tocó en Lázaro Cárdenas, inmediatamente nos enteramos. Es impresionante. Es impresionante. ¿no? Entonces, y a nosotros pues, nos tocó, sí hay que decirlo, pues, la época que eras el actor de la información, ¿no? Totalmente. Entonces, para nosotros, para los que somos de esa generación, que nuestro referente era Jacobo Zabludowski, pues ya las cosas ya cambiaron, ¿no? O sea, puedes volver, a lo mejor me invitan a hacer un noticiero de televisión, etc., pero ya va a ser otra cosa, otro contexto, y vas a tener que estar inventando cosas como la Galería de los Malandros o cosas así para posicionarte, porque la tele ya es otra cosa. La tele disminuyó muchísimo su influencia, su presencia, y tiene un nicho, ¿no? Y en ese nicho se va a estar moviendo. Como la radio, bien decías, pues tienes un nicho que es en la mañana, ¿no? Y los medios digitales tienen sus nichos, ¿no? Y entonces cada uno, el periódico sigue existiendo y tiene su nicho, entonces cada uno asume cuál es su rol y ahí es donde tienes que trabajar al 100%. No sé si haría televisión otra vez. Es muy matada la televisión, es muy exigente. Mucho. Todavía la radio la puedes hacer a distancia, ¿no? Ya con todas las tecnologías. Sí. Entonces es un programa desde Filipinas y se oye como si estuvieras Totalmente. en Guadalajara, ¿no? Pero la tele no, la tele sí tienes que estar en el estudio. ¿Qué viene para Pablo Latapí? Pues seguir que me vuelvan a entrevistar los Enríquez Bustos y sus amigos Excelente. Y sus colegas. No, pues viene, te digo, lo que venga es bueno. Sí me interesa mucho fortalecer el proyecto de las conferencias, ¿no? De los talleres, esto que te platicaba del taller de la colmena, la emoción de la colmena, y pues seguir en esto, seguir. Seguramente el destino nos va a ir poniendo cosas interesantes, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Enrique, un privilegio y un gusto volverte a encontrar. ¿Cómo te podemos encontrar? En la radio, en la mañana, aquí en Guadalajara, en la Gran Guadalajara, en el 91.5 de frecuencia modulada. De todas maneras, a través de las aplicaciones de búsqueda de estaciones de radio, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Se llama Zona 3, Zona 3, porque ahí la radio la hacemos entre los amigos del auditorio, los colaboradores, reporteros, productores y tu servidor, ¿no? Y en redes sociales, Pablo Latapí, no hay otro, Pablo Latapí, @Pablo Latapí y te remite conmigo. Pablo, muchísimas gracias por haber estado en Identidades. No, gracias a ti, Enrique, un privilegio. Señores, salud tienen ustedes el señor Pablo Latapí en Identidades. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @KikeBoobs, las dos con K, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, absolutamente de todo. Ahí nos pueden encontrar como @KikeBoobs. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias a Iván, que simple y sencillamente sin ellos este programa no se puede hacer. Nos vemos en la próxima. Bye.